Así, hermano, la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y mire, respondiendo Jesús dijo: no es que pecó este, que dice, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura y la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Y dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo: ve a lavarte al estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Bien, hemos estado viendo, hermano, la vida, podemos decir, la vida y obra de Jesús, hermano. Sobre todo el ministerio maravilloso que Jesús ejerció mientras estuvo en la tierra, hermano. Hemos estado analizando varios milagros, hermano, de los que Jesús hizo, hermano, en su ministerio. Milagros extraordinarios, hermano, cosas maravillosas en las cuales, hermano, nosotros cuando vemos estas señales, prodigios y maravillas, como dice la palabra de Dios, esto nos debe motivar a nosotros, hermano, a pensar en la grandeza de Jesús, en lo grande de Jesús, hermano, en las maravillas de Jesús. El domingo pasado, hermano, analizamos precisamente un hecho maravilloso, extraordinario, que sucedió en el estanque de Betesda. Sobre todo, hermano, analizábamos porque estos milagros que Jesús realizó, hermano, los realizó en el día sábado. Era un día, hermano, sagrado para los judíos, en el cual ellos no querían que el sábado se hiciera ninguna actividad. Pero Jesús aquí nos da una enseñanza que sobre todas las cosas, sobre cualquier día, hermano, su misericordia y su gracia están abiertas para todo el que venga. Así que para el Señor todos los días son iguales, hermano. Por eso Él aclaraba y decía: es que el sábado no fue hecho por causa del hombre. Así que el hombre tiene potestad sobre el sábado, porque el día sábado fue hecho por causa del hombre. No el hombre por causa del sábado, hermano, sino fue hecho por causa del hombre, el día de reposo. Por eso dice: por eso Jesús es Señor del día de reposo. En otras palabras, hermano, el hombre está sobre el día de reposo. Para que mejor entendamos, hermano, el hombre está sobre el día de reposo. Y si ese día viene una persona con una necesidad, Dios lo sana. ¿Por qué, hermano? Porque lo importante es entender, hermano, que todo el que venga va a recibir la bendición del Señor. Porque el Señor para eso ha venido, hermano. Por eso veíamos nosotros algo maravilloso que sucedió en este hombre, hermano, que tenía 38 años ahí paralítico. 38 años batallando con esa enfermedad. Y cuando Jesús lo ve y dice que ya llevaba mucho tiempo, le dice: ¿quieres ser sano? Y muchos dicen, pues como que es incoherente, incongruente la pregunta de Jesús al
paralítico, ¿verdad? Porque obviamente, hermano, todos los que estaban ahí en el estanque estaban ahí porque querían ser sanados. Estaban ahí porque estaban enfermos, paralíticos, minusválidos, con muchas limitantes. Hoy, hermanos, en la actualidad que vivimos, también hay muchos paralíticos, hay muchos discapacitados hoy en la actualidad también, hermano. Bueno, ese estanque, hermano, no declara ahí, hermano. Ahí no nos dice quién los congregó. Tampoco nos aclara quién era el ángel que movía de tiempo en tiempo el agua. Pero una cosa sí nos dice, que cuando Jesús le dijo al paralítico, ¿quieres ser sano? Y él le contesta, es que no tengo quien me meta al estanque. Hermano, Jesús en otra palabra le dice, aquí estoy yo, para eso he venido, para ayudarte, para sanarte, para hacer un milagro en tu vida, para que cambie el derrotero de tu vida. Al instante aquel hombre, hermano, dice que se puso de pie y anduvo. Y el detalle es que lo criticaron porque era día de reposo. Por eso, hermano, Jesús en su ministerio tuvo obstáculos, hermano, porque los judíos eran muy dados, hermanos, a respetar la ley, pero olvidaban otras cosas más importantes. La ley no era nada más los mandatos, hermano, también era el amor al prójimo, el amor a nuestros semejantes. Y por eso ahí en Mateo 23, hermano, el Señor les da una enseñanza. Miren lo que dice Mateo 23, lo que el Señor les declara, hermano, a estos fariseos. Mateo 23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, que es, ¿qué dice? La justicia, la misericordia y la fe. Fíjense, hermano, estaban respetando el sábado, sí, pero descuidaban cosas más importantes, hermano. La justicia de Dios, la misericordia y la fe. ¿Por qué, hermano? Porque no tenían misericordia. ¿Sabe qué le dijeron qué le decían al paralítico? El Señor tuvo que enfrentarlos porque se enojaron. Y Jesús tuvo que decirles, bueno, el día sábado es bien dar la vida o quitarla, sanar o salvar. Jesús tuvo que enfrentarlos, hermano, con estas palabras, porque eran muy duros de entendimiento, hermano. El día sábado es bueno hacer el bien o hacer el mal, dar la vida o quitar la vida. Tuvo que enfrentarlos de esa manera, hermano, el Señor, porque eran muy celosos. Pero por eso aquí les dice en Mateo 23, están descuidando lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe en el Señor. Entonces, hermano, tenemos nosotros hoy el tema, los milagros de Jesús tenían como propósito despertar la fe de la gente. Ese era el propósito del Señor, hermano. Despertar la fe en la gente, despertar la fe, la confianza, para que ellos pudieran recibir la bendición del Señor. Entonces, los milagros de Jesús, hermano, tenían un doble propósito, hermano: despertar la fe de la gente. ¿Cómo es importante entonces, hermano, que nosotros podamos analizar estos milagros de Jesús, hermano, para ver cuál era el propósito de Dios? Hoy vamos a analizar, hermano, este milagro que hizo Jesús también con este ciego, para ver, hermano, ciertas cosas que sucedieron aquí, ciertas características que rodean
como el del estanque de Bethesda que citamos. Cómo el Señor, hermano, se manifestaba de esta manera. Y hoy vamos a ver, hermano, este milagro maravilloso que hizo Jesús, hermano, en este pasaje de la Escritura. Y dice, hermano, que este era un ciego de nacimiento, hermano. Pero lo que vamos a analizar, hermanos, de este milagro, hermanos, son ciertas características. Porque dice, hermano, que cuando Jesús pasaba, dice, al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento. Y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y él respondió, no pecó este ni sus padres, sino para que la gloria de Dios sea manifestada. Fíjense, hermano, los que hicieron aquí, hay una cosa muy importante, hermano, que quiero que usted vea en este pasaje, hermanos. Hay algo que es muy importante aquí de notar, hermanos. Miren, hermano, y es que la pregunta, hermano, la hacen los discípulos. Fíjense, hermano, al ver este ciego, siéntate, Daniel, siéntate, bienvenido. Los discípulos le dicen, hermano, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Por qué le digo esto, hermano? Porque mire, la gente cuando ve a un enfermo, hermano, luego asocia el pecado, ¿verdad? Luego si nace una persona así, dice, ay, es que sus padres han de haber sido bien pecadores, ¿verdad? Si le nace una persona así, lo dice, ah, es que sus padres son bien pecadores, por eso le nació un hijo así. Entonces, no siempre es así, hermano. No siempre es causa de pecado. Por eso quise sacar este pasaje para analizarlo. Porque aquí también los discípulos tenían esos escrúpulos. Fíjese, sus mismos discípulos dicen, Jesús, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres para que haya nacido ciego? ¿Y cuál sería la respuesta, hermano, a los discípulos? Que Jesús les dice, no pecó este ni sus padres, sino es para que la gloria de Dios se manifieste en él. ¿Qué quiere decir, hermano? Este ciego era un propósito de Dios para que se manifestara el poder de Dios. ¿Para qué, hermano, estas cosas? Para levantar la fe de la gente, hermano. ¿Qué es lo que pasa cuando alguien recibe un milagro, hermano? Pues la gente recibe fe, levanta la fe y dice, ay, fíjate que yo conocí uno que tenía una hernia bien grande y Dios lo sanó, ya no tiene nada. Yo conocí uno que se quebró la pierna y ya no tiene nada. Usted no lo hubiera creído si hubiera visto hace 8 o 10 días que pudiera hacer esto. ¡Ah! Pero mire, aquí estoy sano, porque eso es bueno. Y el doctor que me vio, hermano, lo creía y dice, no puede ser. Le dije, sí, es que Dios hace milagros. Es que ese pie se le quebró así, pues sí, pero no se quebró, Dios lo arregló. Ahí está. Son las cosas que Dios hace, hermano, para que podamos dar testimonio. Entonces, este ciego, hermano, el propósito de su ceguera era para que Dios se manifestara en él y crear fe en la gente, porque es lo que se necesita hoy, hermano. Hoy necesitamos tener fe para poder alcanzar las realizaciones en la vida, los propósitos, los anhelos en la vida que tenemos. Necesitamos fe, necesitamos confianza, hermano. Que la gente no dice, ay, no, con este yo creo que no. Hay que tener fe que con este presidente, hermano, las cosas van a mejorar. ¿Por qué dice que no? Necesitamos tener fe, necesitamos tener confianza, hermano, que el país va a cambiar, que van a venir cosas mejores. Usted va a decir, no, va a estar peor.
vamos a tener fe, hermano. Hay que tener confianza de que las cosas nos van a ayudar para bien. Y eso nos debe llevar a orar por nuestro país, por nuestros gobernantes y en este caso por nuestro presidente electo, hermano, recién llegadito, ¿verdad? Enrique Peña Nieto, hermano. Así que nosotros, hermano, cuando analizamos la palabra de Dios, hay que ver que estas cosas que Jesús hizo, hermano, era para despertar fe. Porque no es igual una sanidad, hermano, yo le digo de mi tobillo, a que usted vea que un paralítico se levante, ¿verdad? Ese es un milagro. Entonces veíamos la diferencia de los milagros y las sanidades. Por milagro está establecido, hermano, que un paralítico se levante, que un ciego reciba la vista, que un muerto resucite. A eso se le llama milagros. ¿Qué quiere decir? Son hechos extraordinarios que solamente Jesús, el dador de la vida, puede hacerlos, hermano. ¿Por qué le digo hecho extraordinario? Porque esto no tiene explicación, hermano. Un milagro no tiene explicación. Lo que tiene explicación, hermano, no es milagro. No es milagro. Porque la gente no sabe explicar, pero ¿cómo se levantó ese paralítico? Jesús lo levantó. En la Biblia hay 4 paralíticos que se mencionan, hermano. El primero que se menciona es el capítulo 3 de Juan. Ese tenía, dice que más de 40 años. Ese paralítico que le dijo Pedro y Juan: no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. ¿Y sabe qué hizo el paralítico de la Hermosa? Se levantó y estaba, mire, dice, entró al templo saltando con ellos. ¿Qué podría decir la gente, hermano? ¿Es un milagro extraordinario? Ahí estaba. Este paralítico, el que sanó Jesús en el estanque de Betesda, tenía 38 años. Hay otro hermano que también sanó Pedro, hermano paralítico Eneas, ese tenía 8 años. Y hay otro que también sanó Pablo y Bernabé en Listra, hermano, ese tenía 12 años, ese paralítico también al instante se levantó. Pedro le dice a Eneas, fíjense, no le da muchas explicaciones, nada más le dice: Eneas, Jesucristo te sana, levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó. Y Pablo y Bernabé, cuando llegaron a Listra y vieron ese paralítico que tenía fe, dice, tenía fe para ser sanado, le dijeron: levántate derecho sobre tus pies. Y se levantó y anduvo. Y hubo una fiesta ahí, hermano, en esa ciudad. Entonces, hermano, los milagros son los que levantan la fe, hermano. Por eso el Señor Jesucristo, hermano, hacía estas cosas. Y este es un hecho específico, hermano, del ciego, hermano. Porque casi por regla general la gente lo dice: no, pues algún pecado, por eso nació ciego, por eso le nació así, por eso esto. Bueno, este caso es un caso específico, hermano, que Dios menciona para que se manifestara su gloria. Por eso luego los discípulos le dicen: ¿quién pecó, este o sus padres? Imagina, hermano, para que haya nacido ciego. Ninguno, dice Jesús, ninguno. Es para que la gloria de Dios se glorifique en él. Bien, número 1. Aquí la pregunta la hacen precisamente los discípulos, hermano. Primeramente los discípulos. ¿Quién pecó? Dice, este o sus padres, para que haya nacido ciego. La gente siempre, obviamente, hermano, va a asociar estas cosas, las enfermedades, como un castigo divino a la desobediencia o el pecado en sí, hermano. Cuando hay catástrofes, enfermedades, la gente no lo asocia de momento, hermano, el pecado, ¿verdad? Pero en este caso, hermano, no era así, era para que se manifestara solamente
la gloria del Señor. Entonces, mire, hermano, vamos a ver las declaraciones. Veamos nuevamente los escrúpulos de la gente, hermano. Porque mire, la gente dice, unos decían, se parece. Otros decían, Él es. Y otros decían, pues se parece, pero a lo mejor no es. Porque mucha gente, hermano, no cree. Hay mucha gente, hermano, que duda de que Dios pueda hacer un milagro. Hay mucha gente que no cree, hermano. Mucha gente duda que Dios pueda cambiar, transformar una persona, hermano. Mire, a Dios no se le complica nada, hermano. Lo importante es creer a Dios. Dios puede hacer todas las cosas. Lo importante es creerle a Dios. Creer a Dios. Entonces, aquí vienen, hermanos, los escrúpulos de la gente. Al verlo, pues unos decían, ¿será? Porque mucha gente, hermano, cuando suceden estas cosas, no creen. Mire, cuando Dios hizo el milagro en mi esposa de las 3 piedras que tenía así de 2.5 en la vesícula, y le dice a la vecina, y dice la vecina, pero tú debías estar internada, porque hoy te iban a operar, ¿sí? Fue un 8 de noviembre. Digo, sí, pero el Señor me sanó. ¿Y sabe qué le decían? Pero ¿qué tal si ahí las traes? ¡Ah! La gente duda, hermano, ¿no? La gente no cree. Digo, no, mejor ve a hacerte unos análisis, porque a lo mejor ahí las traes. ¿Qué traes? ¿Qué tal si ahí las traes las piedras? Y le decía a mi esposa, pero si las trajera no pudiera comer lo que como. ¿No estoy sana? Y el hacer esas cosas es dudar, hermano, de que Dios hace el milagro. Cuando Dios hace el milagro, hermano, hay que creerle y caminar. ¿Qué les decía Jesús? Levántate y camina. Y la gente se levantaba. O ve y lávate al estanque. ¿Qué le dijo a este ciego? Vamos a ir a la palabra, el versículo 7. Primero el versículo 6, miren, hermano, las cosas que hacía Jesús. Cosas que hoy, hermano, pues los judíos obviamente criticaban. Dice el versículo 6, dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó, y regresó viendo. Y luego mire, entonces los vecinos, verso 8, y los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Y unos decían, Él es. Y otros decían, a Él se parece. Pero Él decía, yo soy. Y entonces le preguntan, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces le hacen la pregunta, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Entonces dice el versículo 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondiendo él dijo, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo y me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. ¿Por qué, hermano? Porque aquí implica también, hermano, la obediencia a nuestro Dios. Si nosotros obedecemos a Dios, hermano, podemos ser beneficiarios de sus bendiciones. Es creerle, es obedecer, hermano. Lo que Dios nos diga, hay que hacerlo. ¿Recuerda usted Naamán cómo puso obstáculos, hermano? El leproso Naamán se molestó porque él quería que lo sanaran ahí delante de todo el público. Y Naamán quería que saliera Eliseo, le untara aceite, hiciera una oración y luego dice, se manifestara la gloria de Dios y voy a ser sano de mi lepra. Fue todo al revés. Ni siquiera salió el profeta Eliseo, hermano. Ni oró por él, ni le puso las manos. Nada más le
dijo, ¿quién es el salvo? Le dijo a su casa, dile que vaya y se sumerja allá en el Jordán 7 veces, que se zambulla allá. Se enojó. No quería obedecer, hermano. Dijo, ¿por qué voy a sumergirme ahí si en mi tierra hay ríos mejores con agua? Mejor me baño allá. Pero entonces, ¿a qué había venido, hermano? Había venido porque en Israel había un profeta que se llamaba Eliseo y que Dios lo usaba para sanidades divinas. Esa fue, hermano, la respuesta que le dio su criada. La criada de su esposa le dijo, allá en mi tierra hay un profeta que Dios lo usa. Ve para que ore por ti y seas sanado de tu lepra. Pero él, hermano, se molestó porque a veces queremos que las cosas se hagan como nosotros pensamos, hermano. No va a ser como usted y yo pensamos, va a ser como Dios quiera, hermano. Entonces, ¿aquí qué implica, hermano? Nosotros podemos considerar es cierto lo que Naamán dijo. Allá en su tierra había mejores ríos, en Siria, pero no es en sí el río, hermano. Tampoco es el agua. Es la obediencia a Dios. Porque miren lo que les puso Jesús, hermano, a este ciego. Dice, escupió en tierra, hizo lodo y le untó en los ojos y le dijo, ve a lavarte. Dice, y fui. Él fue obediente, hermano. Fue y se lavó al Siloé, que significa enviado. Dice, y fui, me lavé y regresé viendo. Entonces la gente se asombró, hermano. Al ver esto, la gente se asombraba. Y entonces ya le preguntan, ¿y cómo te fueron abiertos los ojos? Jesús hizo lodo, me untó en los ojos, fui, me lavé y regresé viendo. Entonces aquí entran los sacerdotes, hermano. Vienen los sacerdotes, hermano, también a hacerle preguntas y le dicen, vamos ahí al versículo 16. ¿Lo tenemos? Dice, entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día, ¿qué? De reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. ¿Por qué, hermano? Ellos no creían que Jesús pudiera hacer milagros porque no guardaba el sábado. Y curiosamente, hermano, todos estos milagros Jesús los hizo el día sábado. Porque Él quería despertar la fe, hermano, de ellos. Que la gente entendiera, hermano, que para Dios todos los días son iguales, hermano. Se viene el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, jueves, viernes. Todos los días son importantes para Dios, especiales para que Dios nos dé su gracia y su bendición. El día que vengamos aquí, hermano, Dios nos bendice, porque Él siempre está con los brazos abiertos para bendecirnos. Entonces, obviamente los fariseos, hermano, no creían, porque decían, pero este hombre no respeta el sábado, entonces no puede ser. Pero entonces, ¿por qué veía el ciego? Entonces, ¿por qué hizo este milagro? Entonces, entre ellos había discusión, había discrepancias entre ellos, porque decían, pues sí, pero entonces, ¿quién puede hacer un milagro? Si no fuera de Dios, entonces no podría hacer este milagro, ¿verdad? ¿Por qué, hermano? Porque el diablo no hace milagros. Entonces sabían, hermano, que Jesús era el Hijo de Dios, porque nadie podía hacer milagros si no les dado por Dios. Por eso, mire, denle páginas atrás rapidito ahí a Juan, para que veamos cómo le reconoce Nicodemo. Capítulo 3 de Juan, mire cómo reconoce Nicodemo a Jesús, hermano. Juan 3:1 dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, fíjese bien, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. ¿Qué le parece, hermano? Nicodemo sí reconocía
que Jesucristo había venido de Dios. Si no, no hubiera hecho las señales y milagros que Él hizo. Entonces, por eso aquí, hermano, había discusión entre los fariseos, hermano. Porque unos decían, pero si no fuera de Dios, entonces no podía hacer milagros. Solamente Dios hace milagros, hermano. Entonces, Jesús realmente es Hijo de Dios. Por eso vino a cumplir su propósito y vino a hacer cosas extraordinarias que hoy le llamamos, hermano, milagros extraordinarios de Jesús. Entonces hay una cosa muy importante, hermano, que nos cita aquí: los escrúpulos religiosos de los que respetaban la ley del sábado, hermano. Entonces dice ahí el versículo 18: pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron ¿a quién? A los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Mira, hermano. Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Pero le dicen una cosa: edad tiene preguntarle a él hablará por sí mismo. Pero ¿sabe por qué dijeron esto los padres, hermano? Porque tenían temor de que los judíos los expulsaran de la sinagoga, porque eran muy celosos, hermano, eran muy escrupulosos y corrían peligro de que fueran expulsados de la sinagoga. Por eso los padres le dicen: ¿edad tiene? Pregúntenle a él. ¿Tiene edad? Pregúntenle a él. ¿Cómo fue este milagro? ¿Cómo sucedió? Mire, qué maravilloso, hermano. Entonces le preguntan, verso 23 dice: por esto dijeron sus padres: edad tiene, preguntarle a él. Entonces vinieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, fíjese, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Fíjense cómo le dicen. Vamos al verso 25. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Eso es lo importante, hermano. Aquel ciego dijo: si es pecador, si es profeta, no es profeta, yo no sé nada. Lo único que sé es que hace unos momentos yo era ciego, pero ahora veo. Y ese hombre tomó parte en este milagro. Entonces, hermano, aquí los fariseos y los sacerdotes, hermano, tuvieron una respuesta tremenda del ciego, hermano. Entonces, él dijo: una cosa sé, que yo antes era ciego, pero ahora veo. Y eso es lo importante, hermano. Eso es lo importante de nosotros entender, hermano. Usted y yo antes no creíamos en Cristo, pero ahora creemos y somos seguidores de Cristo Jesús. Eso es lo que importa, hermano. El presente, el pasado atrás quedó, pero el presente es Cristo Jesús. Que usted y yo estemos ciertos y seguros, hermano, de que nuestra vida está en Cristo Jesús. Por eso este ciego dijo: a mí lo único que me importa es que yo antes era ciego, pero ahora veo. Eso es lo maravilloso. Que ustedes no crean que este hombre es profeta, pero a mí me abrió los ojos. Y él le creyó, hermano, a este hombre. Él le creyó. Después dice que Jesús, hermano, lo encontró. Vamos al versículo 34. Dice: respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. ¿Qué dice? Y le expulsaron de la sinagoga. Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo:
dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y mire, respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le han visto y el que habla contigo, él es. Entonces dice, algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y miren lo que le contesta Jesús, hermano. Verso 41. Jesús le respondió, si fueras ciegos no tendría pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. ¿Por qué Jesús les dijo, hermano, que ellos eran ciegos? Por eso dice el versículo 39. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. A eso vino Jesús, hermano. ¿Por qué, hermano? Porque la gente negativa, hermano, los que no creen, hermano, como dijo Jesús, los que ya me han probado muchas veces y no han creído, pues eso ya están declarados, hermano. Como quien dice, eso ya han truncado su camino. Por eso Jesús lo declara en el Antiguo Testamento y dice, los que han visto mis señales en Egipto, en el desierto, mis maravillas y mis señales, y no han creído, no entrarán en la tierra prometida. Y no entraron, hermano. Quedaron postrados en el desierto. ¿Por qué, hermano? Porque contemplaron los milagros, las maravillas, las señales de Jesús, pero no creyeron. Por eso aquí le dice Jesús, le contesta a los fariseos, ¿que acaso nosotros somos ciegos? Digo, pues claro, porque decís vemos, vosotros sois ciegos. ¿Por qué, hermano? Porque aquí se anteponen las cosas. Mire cómo dice el pasaje, el verso 41. Si fueras ciego, dice Jesús, no tendrías pecado. Porque este hombre ciego, hermano, no tenía pecado. Era para que la gloria de Dios se manifestara en él. Pero ellos dicen, porque vosotros decís que vemos, son ciegos, porque no creen, hermano. Aparentemente miran, pero pues no creen. ¿De qué les sirve? Pues son ciegos. Ustedes sí son ciegos, porque no quieren creer ni viendo las maravillas, hermano, del Señor. Entonces este hecho maravilloso, hermano, lo hizo Jesús, hermano, con el fin de despertar, obviamente, hermano, la fe de la gente, porque todas las cosas que Jesús hizo, hermano, los milagros era para despertar la fe de la gente. Si algo quiere Jesús, hermano, es estimular la fe. Es que nosotros, hermano, desarrollemos una fe que nos ayude, hermano, a superar en todas las áreas de nuestra vida y en todas las limitantes que tengamos. Cuando hay fe, hermano, nosotros podemos salir adelante de cualquier problema. Pero cuando no hay fe, hermano, usted ahí se rinde. Entonces, si no, yo creo que sí me voy a quedar. Cuando hay fe, hermano, podemos salir adelante con la ayuda de Dios. Entonces tenemos que pensar, hermano, que para eso se presenta Jesús, hermano, como una alternativa para usted y para mí, hermano, para ayudarnos a seguir adelante y a superar, hermano. Mire, cuán grande puede ser su problema, su enfermedad, que Dios no puede hacer un milagro, hermano. Dios puede hacer milagros, sigue haciendo milagros. Lo que implica es que nosotros desarrollemos una fe, hermano. ¿Qué pasaría si este hombre, hermano, hubiera dicho, no, pues para saliva y lodo? No, haga una oración, vaya a lavarse. ¿Qué implicó, hermano? La obediencia. Dijo, él me untó lodo y me dijo, ve, y yo fui, y obedecí, y regresé viendo. Fue y se lavó como Dios le ordenó, hermano. Entonces, ¿qué implica, hermano, que para recibir las bendiciones? La obediencia a Dios, hermano. Que nosotros le creamos, le obedezcamos y podemos ser beneficiarios
La gente, obviamente, hermano, siempre va a querer, hermano, ver todas estas cosas como algo, hermano, muy distante. No están distantes los milagros, hermano. Sucedieron y siguen sucediendo. Dios sigue haciendo milagros hoy en la actualidad, hermano. Porque mucha gente se asusta, hermano, que cáncer, hernias, úlceras, diabetes, artritis, ¿cómo batalla, hermano? Pero nosotros hay que aprender a confiar en Dios, hermano. Que con la ayuda de Dios vamos a poder superar todos estos obstáculos, hermano. El Señor tiene poder, hermano. Si Él nos dice que mantengamos fe, que le creamos a Él, Él va a hacer el milagro. Dios es poderoso. Vamos a ver un último pasaje de la Escritura, hermano, donde Dios nos lleva a crear fe, hermano. Vamos allá a Juan 11:37. Con esto, hermano, vamos a cerrar. Juan 11:37, hermanos, ahí nos da también una enseñanza. Cómo la gente, hermano, siempre protestaba. La gente siempre murmuraba de las cosas de Jesús. Juan 11:37 dice: y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Mire, hermano, cuando sucedió este milagro, después de este milagro murió Lázaro. Cuando Dios hizo este milagro de Juan capítulo 9. Entonces dice que cuando iban para despertar a Lázaro, la gente iba ahí cuchicheando y murmurando, hermano. Y dice que unos dijeron, algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pero mire, ¿cuál era el propósito de Dios en este caso, hermano? Dice el versículo 42, dice el verso 42: yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor. ¿Para qué? Para que crean que tú me has enviado. Jesús hizo este milagro de Lázaro también, hermano, con el único propósito de despertar fe en la gente, hermano. Cuando suceden estas cosas, hermano, la gente despierta la fe. Por eso Jesús dice, cuando fue a resucitar a Lázaro, hermano, ya tenía 4 días. Por eso tanto Marta como María, hermano, pues no creían en la resurrección. Y Jesús les dice muy claramente, ahí en el versículo 39, versículo 25, les dice el verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. 26, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Y habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: el Maestro está aquí y te llama. Jesús, hermano, dice que Él es la resurrección y la vida. El que cree en Él, aunque esté muerto, vivirá. Pero en el versículo 32, hermano, y en el versículo 21, les dan la misma respuesta, tanto María como Marta. Mire, vamos a leer el versículo 21. ¿Cómo le dice María? Marta, perdón. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Y mire, lo mismo le dice María en el verso 32. Y María, cuando llegó donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. No creían, hermano. ¿Por qué? Porque ya tenía 4 días.
¿Y qué le dice el verso 39? Dijo Jesús, quita la piedra. Y mire, Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya porque es de 4 días. ¿Qué dice el verso 40? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Cuando creemos, hermano, Dios se glorifica. Y entonces dice el verso 43, habiendo dicho esto, Jesús clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atado de las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Y Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Por qué, hermano? Porque Jesucristo tiene poder, hermano, sobre todas las cosas. Entonces nosotros tenemos que definir, hermano. Mire, Jesús todo lo puede, hermano. Todo lo puede hacer. Solo resta que nosotros le creamos a Él, hermano. Lo que el Señor quiere llevarnos, hermanos, es a entender que con Él, hermano, todas las cosas son posibles, hermano. Todas las cosas son posibles. Cuando vemos estas señales y maravillas, hermano, la gente se pregunta, hermano, ¿podrá Dios todavía hacer milagros, hermano? Claro. Dios todavía hace milagros, hermano. Solo implica que usted y yo tengamos fe. Por eso dice Lucas, cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra. Dios quiere, hermano, que usted y yo desarrollemos una fe que podamos arrebatar el milagro y la sanidad divina. Si hay una enfermedad, hermano, que está luchando, Jesucristo, hermanos, es la respuesta. Solo implica que usted y yo le creamos al Señor, hermano. No te he dicho que si creyeres vas a ver la gloria de Dios. Hay que creer, hermano, que Dios está por encima de todas las cosas, hermano. Jesucristo está por encima de todas las cosas. Así que Él es la alternativa para cada uno de nosotros, hermano. Si estamos batallando con algún problema, alguna enfermedad, Jesucristo hoy se presenta como la solución. Así como fue la solución, hermano, para este ciego, es la solución, hermano, para cada uno de nosotros, hermano. Si hay algún problema, alguna enfermedad, Jesucristo, hermano, quiere glorificarse en tu vida. Solo resta que le reconozcamos y le creamos. Póngase de pie.